El Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional del Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su espacio Mujeres Seguras. Veamos qué nivel nos va a mostrar hoy el violentómetro. El nivel número 7, descalificar. Lau, ya estás lista, ya es tarde. Ya, vámonos. ¿En serio te vas a ir así? No me gusta cómo te ves, ¿no te puedes cambiar? ¿Qué tiene? Yo me siento cómoda así. No, cállate, por favor. Si tu pareja descalifica tu manera de ser, vestir, hablar o actuar, está ejerciendo violencia. Ten cuidado, la violencia está aumentando. Si te gustaría aprender sobre este y otros temas, síguenos en todas nuestras redes sociales. Acompáñanos los martes y jueves a tu espacio Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres presenta Mujeres Emprendiendo. ¿Eres una mujer emprendedora? ¿Tienes productos elaborados por ti? El Instituto Estatal de las Mujeres te brindan este espacio donde podrás presentar tus productos para llegar a muchas más personas e incrementar tus ventas. En este espacio nos platicarás la historia de cómo iniciaste tu negocio y también de los beneficios que nos puedes aportar. Esto es Mujeres Emprendiendo, para mujeres empoderadas como tú. Acompáñanos todos los viernes en punto de las 13 horas por Facebook Live a través de la página de PAIMEF Tabasco. El Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional del Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Acompáñenme a ver qué nos muestra hoy el violentómetro. El nivel número 2, chantajear. Sucede cuando tu pareja busca convencerte para obtener el control a través del miedo, la incomodidad, la culpa y la amenaza. Hola, amor. Hola, ¿cómo estás? Oye, voy a salir con mis amigas hoy en la noche. Siempre es lo mismo. Siempre quieres salir con tus amigas. Solo te digo una vez. ¿Son tus amigas o yo? Me voy. Oye, pero No. este es un claro ejemplo del chantaje. Ten cuidado, la violencia irá en aumento. Si te gustaría aprender sobre este y otros temas, síguenos en todas nuestras redes sociales. Acompáñanos los martes y jueves a tu espacio Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Su servidora, Mercy Laura Merodio Gómez, promotora del programa PAIMEF 2021, les da la más cordial bienvenida al conversatorio del día de hoy. Les recordamos, por favor, mantener sus micrófonos apagados y revisar su registro mediante el link que se va a proporcionar en la cajita del chat. Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente. El día de hoy tenemos el tema matrimonio infantil, un tema que sin duda tiene bastante relevancia en nuestro país. Es un tema
un problema social más bien bastante presente. A veces creemos que no, que es invisible, que no ocurre, pero sin embargo es algo que sin duda aqueja a nuestras niñas hoy en día. Entonces, un tema muy, muy importante, muy interesante. Ojalá pongamos todos mucha atención. Y como primer punto de la orden del día, le voy a dar la más cordial bienvenida a la licenciada Vanessa Colorado Arias, quien nos va a brindar unas pequeñas palabras antes de comenzar. Le cedo el uso de la voz, licenciada. Hola, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos sean. El día de hoy tendremos un tema de suma importancia, como bien decía la licenciada Laura. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa, el matrimonio infantil. Creo que estamos tratando con una población vulnerable. No se escucha, maestra, tiene su micrófono apagado. Ay, ¿Sí? ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha? Recording in progress. Bueno, ¿se escucha ahí? Nuevamente, hola, bienvenidas y bienvenidos sean. Les doy la más cordial bienvenida a personal de PAIMED CDM, la público en general que nos acompaña en un tema que, como bien decía, nos preocupa y nos ocupa, el matrimonio infantil. Creo que estamos tratando con una de las poblaciones más vulnerables, que son las niñas, en este caso, ya que ellas necesitan la atención y el cuidado de las personas adultas. En este tema que abordaremos, espero que sea de mucho provecho y conocimiento para todas y todos. Le doy las gracias a la compañera de psicóloga Cris Yajaira, porque estará encargada ella de este conversatorio, que espero que para todas y todos sea de mucho provecho. Gracias, Nercy, te cedo el uso de la voz. Gracias por sus palabras, maestra. Como siguiente punto de la orden del día, le vamos a dar la más cordial bienvenida a la licenciada Cris Yajaira Barrios Viñas. Va a ser la ponente del día de hoy. Les voy a proporcionar algo de su reseña curricular. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También es diplomada por la Universidad del Valle de México en Administración y por la Universidad de Anáhuac en Educación. Está especializada en trastornos psiquiátricos por la UJAT y en tabaquismo por el Centro de Educación Juvenil. Ha ejercido mayormente de manera independiente para empresas privadas e instituciones públicas. Desde 2016 se ha integrado en diversas áreas de PAIMED, además de participar activamente en brigadas de apoyo a las mujeres y comunidades de Tabasco como en labor social. Actualmente es psicóloga en el CAM Center de la línea Mujeres Seguras. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la voz. Adelante, licenciada. Buenas tardes, gracias, Mercy. Me presento, soy Cris Yajaira Barrios Viñas, soy compañera de todos ustedes aquí en el Call Center. Les agradezco mucho que se hayan conectado para escuchar un poco sobre este tema, que la verdad es ya hasta yo al momento de prepararlo he quedado bastante sorprendida con las notas. Sin más preámbulos, quiero que pongan atención y que participen activamente. No espero que hagan preguntas al final, sino en el trayecto. Si alguien está interesado y tiene alguna duda, sin pena me puede interrumpir o indicarlo aquí en la plataforma, ¿no? Bueno, este tema, les voy a compartir pantalla para que vayamos guiándonos. ¿Sí se ve? Ok. El tema es matrimonio infantil. Cuando hablamos de matrimonio infantil, creo que todos
ya tenemos rápidamente la imagen, ¿no? De un niño o una niña contrayendo matrimonio, ambos, o bien contrayéndolos con una persona adulta, pero alguno de los dos miembros de la pareja es menor. Entonces, esa concepción es bastante común, prácticamente universal, y no hay otra manera de describir esa relación de pareja. Antes de que sigamos el tema, quisiera que alguien me comentara si en su historia familiar existe alguna mamá, algún papá o bien algún abuelito, algo que sepan que se casó antes de tener 18 años o que se casaron muy chicos. Si alguien lo tiene, quiere levantar la mano solo para que veamos cuántas personas están familiarizadas con esta situación. Sí, no veo a nadie. Bien, yo creo que muchos de nosotros, a lo mejor sí no hemos preguntado muy bien, pero tenemos historias en nuestra familia ya puede ser incluso de nuestros padres directamente, que contrajeron matrimonio antes de los 18. Y incluso en nuestra familia puede haber parejas de adolescentes que se casaron, es decir, huyeron a los 15, a los 16 años, porque los padres no los querían, no aceptaban, ¿no? Que formaran una pareja y entonces ellos decían huir. Las historias de matrimonio infantil son mucho más comunes de lo que a veces hemos logrado percibir. De hecho, a veces las personas se casan a los 17 años, casi a los 18, y damos por hecho que está bien hecho, porque ya los vemos grandes, hasta cierto punto algunos han adquirido una cierta madurez, y no nos hemos percatado de que dentro del concepto ellos también están teniendo un matrimonio infantil. Entonces, si en el transcurso de la plática se acuerdan de alguna historia y quieren comentar algo, lo pueden hacer. ¿Por qué les quería hacer pensar un poquito de la historia de ustedes y sus familias si hay matrimonios infantiles? Porque la pregunta aquí de los 64,000 es, qué hubiera sido de la vida de esa joven o de ese joven, ese adolescente o ese adolescente, si hubieran postergado la edad para adquirir la responsabilidad que se adquiere dentro del matrimonio? ¿Qué habría pasado? Los dejo reflexionar un poquito con eso en lo que avanzamos con el tema. ¿Sí? Bien. Unos conceptos básicos que vamos a necesitar para entender un poco más sobre el matrimonio infantil. La definición de niño. La definición de niño, según la OMS, y la tiene súper sencilla para que todos la entendamos, es que el niño es cualquier ser humano que tiene menos de 18 años cumplidos. Y obviamente después la misma OMS describe todo un panorama de desarrollo que tiene que ver con las áreas biológicas, psicológicas y sociales. Pero en resumen quiere decir que todas las personas que tienen que tenemos menos de 18 años somos niños. Bien. ¿Qué es el matrimonio infantil? Ya les había dicho que es toda la unión entre dos personas que tienen menos de 18 años o bien que alguno de los contrayentes tiene menos de 18 años. En cualquier situación se considera un matrimonio infantil. ¿Qué es un matrimonio precoz? Un matrimonio precoz se considera, también son definiciones de la OMS, perdón, no lo aclaré, y de la UNICEF. También se considera al matrimonio realizado entre personas menores de 18 años. Sin embargo, en este caso, más estrictamente para ambos cónyuges, tienen menos de 18 años y han
adquirido la responsabilidad del matrimonio. Ese es un matrimonio precoz. Entonces, una pareja en que ambos cónyuges tienen 17, 16 o 15, se considera un matrimonio precoz. Y un matrimonio forzado, como la palabra lo dice, pues es un matrimonio en el que el infante fue obligado y coaccionado a adquirir las responsabilidades de un matrimonio. Podría ser niño o niña. Las estadísticas dicen que pasa más en niños, ¿no? Hay que definir estas tres, porque aunque parecía que los conceptos son similares, hay ciertas diferencias, ¿no? Que las hace la UNICEF y la OMS precisamente para poder manejar el estudio de esta situación. Y también es importante que tengamos claro que es un matrimonio formal y un matrimonio informal. El matrimonio formal está regido por el derecho civil, es decir, es el que vamos y nos casamos en el registro civil. El derecho común, que viene siendo, por ejemplo, han escuchado de los usos y costumbres en algunas regiones indígenas, y se acepta el matrimonio sin que haya propiamente un protocolo administrativo. Ese es el derecho común. Y el derecho religioso, pues es el matrimonio que como tal acepta la iglesia, ¿no? Y la iglesia pues lleva sus propios registros, pero a esos tres les llamamos matrimonio formal, porque de alguna manera están aceptados por la comuna o están regulados por cuestiones administrativas o gubernamentales. Y está el matrimonio informal, lo que aquí llamamos maridaje, ¿no? O el marinovio o la marinovia, algo así. Es como el matrimonio que, aunque no ha hecho algún protocolo formal para decir que son ahora un matrimonio, que ya se casaron, esa unión se reconoce como un matrimonio informal. De esas historias también todos tenemos alguna que contar, de alguna prima, alguna tía, algún conocido cercano que se unió a temprana edad de manera informal con alguien, ¿no? Y que consideramos que por no casarse, pues a lo mejor lo libramos un poco de las consecuencias del matrimonio infantil, si no es el protocolo formal. Bien, a ver, esta pregunta es para todos, para ponernos a pensar un ratito. Y si dos menores deciden contraer matrimonio, ¿es un matrimonio voluntario? ¿Alguien tiene un comentario? Bien, esa respuesta le vamos a tener más adelante, de acuerdo a lo que vamos a ir viendo igual. Más adelante, quizá alguien quiera hacer algún comentario. Dice, ¿cuál es la prevalencia de edades y de sexo en el matrimonio infantil? La mayor prevalencia está entre 15 y 17 años, pero es mucho más frecuente en niños, ¿sí? Perdón, en niñas. Y hay una prevalencia un poco menor entre 11 y 12 años, pero aquí en la cuestión del sexo es más para niñas. De hecho, el porcentaje es casi absoluto para niñas. Es más, se dice que el porcentaje de niños es nada más del 0.3% de los matrimonios que se realizan entre 11 y 12 años de edad. Es decir, que el otro 99.7% es de niñas menores de 12 años que han entrado a una vida conyugal o a un matrimonio. Bien, hay solamente 10 países en todo el mundo, estos son datos de la UNICEF, solo hay 10 países en todo el mundo en el que se registra un porcentaje del 10% de varones, o sea, de niños varones que están en un matrimonio infantil. Es decir, son muy poquitos países. Esto
en contraparte con 82 países de los que el Fondo de Población de la ONU tiene registrados con un porcentaje de 3.8% de niñas en un matrimonio infantil. Del total de la población, un 3.8%. Suena como que bien poquito, ¿no? Bien, algunos casos, alguna vez se volvió noticia, ¿no? Que casan a niñas de 5 años. Esos son como usos y costumbres en algunas partes de África. Los casan a los 5 años, pero la esposa o el esposo o ambos se quedan con los padres hasta la adolescencia. Y ya después ya viven vida conyugal desde la adolescencia. Sin embargo, si nos vamos también a la definición de la OMS del adolescente, pues dice que el adolescente no es más que el periodo entre los 10 y 19 años de edad. Por lo tanto, estamos hablando que si ellos están esperando para que el niño entre la adolescencia, sí, el niño entre la adolescencia, porque a lo mejor ya lo consideran adulto, en realidad a los 11, a los 10 o 11 años aún no lo es, y sin embargo, ya a partir de esa edad tiene que empezar a, a ejercer su papel o su rol dentro del matrimonio. Bien, hay también casos de, bueno, las niñas tienden a casarse con personas mayores. Y hay estadísticas, más adelante se las menciono, de más o menos cuántos años de edad de diferencia hay entre las niñas y sus cónyuges. Obviamente los cónyuges siempre son mayores de edad, ¿no? La mayoría de las veces. Es difícil que sea un niño de 17 con una niña de 12, que sean los casos, pero es mucho menor. Y hay también casos en donde se casan voluntariamente entre niñas y niños de edades similares, pero sin apoyo, es decir, no cuentan con la aprobación a lo mejor de la familia o de la comunidad o de su grupo social, pero ellos aún así lo hacen, se escapan y empiezan a vivir una vida marital. Sin embargo, ellos quedan tan vulnerables como cualquiera de los demás a cuestiones económicas, quedan expuestos a riesgos sociales, también a cuestiones de salud. Bueno, todo eso también se va a ver ahorita que platiquemos sobre las consecuencias. Bien. Les decía que cuando les dije que el porcentaje de niñas casadas es de 3.8%, suena bien poquito, pero si lo vemos desde una dimensión pequeña, sería una niña por cada 25 niños que está casada en 82 países en desarrollo. ¿Sí? Entonces es una prevalencia bastante significativa. Y pues suena quizá como igual, como muy poco, porque a lo mejor yo nada más conozco un caso o dos, pero la historia si se repite en cada una de nuestras familias, por ejemplo, de nosotros como compañeros de trabajo, a lo mejor somos 20 conectados. Si cada uno de nosotros conoce una pareja, perdón, un niño casado que entra a un matrimonio infantil a temprana edad, ya estamos hablando de que esa historia ya forma parte de estas estadísticas, ¿no? Y son niñas, ¿no? Regularmente son niñas, adolescentes, jóvenes. El problema de decir niñas es que si yo les digo niñas, ustedes piensan en una chiquitita de 5 o 6 años corriendo por ahí y dicen, ay, pobrecita la niña casada. Pero en realidad, cuando decimos niñas, también hablamos de personas que tienen 16, 17 años y que independientemente de su desarrollo físico y mental, porque aparentemente se ven grandes, ¿no? O han desarrollado su cuerpo, creemos que estamos hablando con un adulto, pero siguen siendo niños. Recuerden que ellas no han alcanzado todavía el desarrollo como tal para ser consideradas desde un punto de vista biológico como adultas o como adultos, si hablamos también de los niños casados. Bien, entonces les decía, de cada niño
casado antes de los 15 años, hay 25 niñas casadas antes de los 25 años. O sea que es un comparativo garrafal y triste además. ¿Cuáles son las 7 causas del matrimonio infantil? La verdad es que podríamos hablar aquí así de muchas causas, muchas razones para que se dé el matrimonio infantil, muchas normas sociales, culturales, las situaciones económicas, la educación, el contexto de la comunidad. Incluso hay historias donde las niñas agredidas sexualmente sí son obligadas a casarse con el agresor para limpiar el honor de la familia. Se dan casos también, quizá no en esta parte del mundo o en el mundo desarrollado, pero sí en otras partes del mundo donde las niñas violentadas asumen cubrir el honor de la familia aceptando un matrimonio con su agresor. Sin embargo, las 7 causas que yo les voy a mencionar son de un estudio del Fondo de Población de la ONU que fue hecho en Latinoamérica y el Caribe. Así que, ¿por qué les menciono esto? Pudiendo hablar de otros, porque pues se trata de que lo que aprendamos hoy, si es que aprendemos un poquito de este tema, pues sea de nuestra realidad como latinoamericanos y de nuestra realidad como mexicanos e incluso de nuestra realidad como tabasqueños. Y a partir de ahí trabajemos y seamos un poquito más conscientes de cómo abordar este tema y cómo combatirlo. Una de las primeras causas es para escapar de la violencia que las niñas sufren de los padres, ¿sí? No precisamente de los padres varones, podría ser incluso de las madres. Pero resulta que esas niñas al final terminan cayendo en otro mundo de violencia y a su vez es todavía más difícil de combatir, que es el de la pareja, porque además la pareja en muchas ocasiones va a disimular mucho más la situación, va a manipular mucho más la situación y la misma sociedad a veces nos cegamos y aceptamos socialmente que el esposo la tenga sometida o que el esposo le dé órdenes. Y a veces pensamos, pues es que el esposo la mantiene, tiene que hacer lo que él diga, pues sin modo, ¿no? Todavía si lo hace el papá, podría sonar como de que qué feo papá, qué horrible la trata, no va a hacer nada, no va a lograr nada la muchacha con ese trato que recibe, ¿no? O si es la mamá, lo mismo, pero cuando es la pareja, cual si le hiciera un favor por mantenerla, en el caso de las parejas que mantienen, tiene permiso para someterla. Entonces ella acepta casarse pensando que va a obtener como su libertad de esa violencia y resulta que cae en otro círculo de violencia. Otra de las causas es para huir de la pobreza. Y esta es una causa muy común en países de Latinoamérica, ¿sí? Que las niñas incluso se ofrecen voluntariamente para el matrimonio sintiendo que así podrían ayudar mejor a sus familias, en específico a sus mamás. Y entonces ellas se dejan enamorar por el conocido del pueblo, por el junior del pueblo, y una vez que él ha logrado su objetivo de enamorarla, pues la piden matrimonio y ellas aceptan de volada porque van a salir de una situación económica en la que a lo mejor la familia está sufriendo. O piensan que de esa manera también contribuyen a que la familia ya no tenga una boca más que mantener, ¿no? También eso llegan a pensar las chicas. Esto todos son datos del estudio que hace el Fondo de Población acerca de este tema en países, les decía, de Latinoamérica y del Caribe. Ahí incluye el estudio incluye algunos textos de lo que dicen las encuestadas, las muchachas encuestadas. También existe el matrimonio infantil por la doble moral sexual.
¿sí? Dice el estudio que por un lado a los hombres, ¿sí? Los hacemos con ciertos parámetros de vida sexual o ciertas normas de vida sexual. Ellos tienen permitido iniciarla a temprana edad, ellos tienen permitido experimentar, etcétera, etcétera, y las niñas no. Por lo tanto, el papá o los papás, cuando la niña tiene cierta edad en la que los papás sienten que ya se va a ver atraída por cuestiones sexuales o que va a crecer su curiosidad por cuestiones sexuales, empiezan a tener como miedo de que a la niña la convenza a alguien y la enamore y pues le quite su virginidad. Entonces las protegen, las encierran, las sobreprotegen, más bien, no las protegen, las sobreprotegen, las encierran, les prohíben las amistades o los enamoraditos. En casos muy extremos hasta las sacan de las escuelas para que no tengan esas relaciones sexuales amistosas. No hablo de relaciones sexuales coito como tal, no, sino las relaciones sexuales concebidas desde un punto de vista psicológico. Entonces, para evitar esas relaciones sexuales, los padres las alejan de una vida social. En cambio, ellos son, ¿cómo se dice?, estimulados o son persuadidos, ¿no?, a investigar sobre su sexualidad, a confirmar incluso su masculinidad o su machismo, vamos a decirlo así. Entonces, esta doble moral sexual hace que las niñas se vean más propensas a caer en el amor romántico, ¿no? En la necesidad de un amor romántico por la misma cuestión de que las han encerrado y las han aislado de relaciones con otras personas. Entonces ellas empiezan a idealizar. Es como si dijéramos, pues entre más me lo prohíben, debe de ser algo buenísimo, ¿no? Debe de ser algo genial y entonces ellas son más propensas que después alguien se acerque, las enamore y las convenza de no solo de relaciones sexuales como tal, sino de matrimonio, e incluso añoren, ¿no? A los 12, 13 años, no estén pensando qué carrera van a estudiar, sino estén pensando cómo va a ser mi esposa, ¿no? Eso es una historia más común de la que creemos. Ver a las muchachitas más preocupadas por cómo va a ser el novio o cómo debería de ser el novio que van a aprender a tener, que las metas de tipo educativa o laboral o económica o personales, metas personales, se vuelven más propensas a pensar, a idealizar cómo va a ser su vida marital. Y como nadie les explica y los papás solo las están sobreprotegiendo y escondiendo, pues ellas caen en esos círculos, ¿no? De amor romántico pues hasta de, digamos, abuso sexual también. Entonces esto hace que esa doble moral, tanto en niñas y niños, cause también matrimonios infantiles. También por las normas masculinas que tienen que ver ya no solo con lo sexual, sino ahora también con lo económico y con la cuestión de empoderamiento del hombre, vamos a decirlo así. Hemos vivido en el empoderamiento del hombre, que si él tiene éxito económico y vive bien y te puesta un carro y tiene un coche, no importa que sea 10 años más grande que tú, ¿sí? Si te da, aprovecha. Esa sería la postura de muchas niñas, ¿sí?, en los países de América Latina y el Caribe, y que ellas ven como verdaderos hombres a esos hombres, a los que muestran esa clase de postura y de éxito. Pero también los hombres, entre ellos, como grupo amistoso, si pueden casarse con una niña que además está de buen ver, que está bonita, que tiene toda la energía por delante y le va a aguantar,
pues él también es bien visto entre su grupo social, entre su grupo de amigos, incluso a veces hasta en la familia, ¿no? Antes no, bueno, no antes, yo creo que todavía existen núcleos familiares en donde si el varón se casa con una persona mucho menor que él, es mejor porque hasta la suegra ve la posibilidad de dominar un poco a la nuera, ¿no? Entonces, ellos también son de alguna manera admirados si logran esa posición. Y les digo, y las niñas pues se dejan llevar igual por sus cuestiones de pobreza y de violencia. Por los propios padres, bueno, porque los padres consienten un matrimonio o lo planean desde tiempo atrás, porque también se considera un asunto familiar privado, es decir, puede ser que nadie esté de acuerdo que se casen, ¿no? Es decir, los niños no estén de acuerdo en casarse, pero pues es un asunto familiar y las leyes no pueden intervenir, o la comunidad no puede intervenir, o nadie puede dar opinión de por qué vas a casar a la pobre chamaca con ese hombre, ¿no? Entonces, es un asunto que se maneja en familia, por lo tanto, los mismos padres propician a veces los matrimonios. O se acerca a una persona, están enamorando, y los padres a veces no hacen nada, pues. Y yo les voy a contar algo muy personal. Yo estuve casada con un hombre 20 años más grande que yo. Él me empezó a pretender cuando yo tenía alrededor de 17 años. Al final, bueno, estuve casada con él como 20 años, pero me divorcio y en algún momento mi familia me quiere reprochar divorciarme, pues al final él era un buen hombre. Entonces, yo les digo, es que yo no debí casarme con él, era mucho más grande que yo. Y ellas me contestan que yo lo dejé que me pretendiera, que yo no era tonto, que si yo ya sabía en lo que me metía. Entonces, yo regreso un poco y digo, ay, sí sabía que me pretendía, no era yo una tonta, sabía que me estaba pretendiendo, también sabía a qué le tiraba, pero sí hay muchas cuestiones de inmadurez a esa edad que no te dejan ver más allá. Y entonces permitimos algunas situaciones pensando que es lo mejor para nosotras, como chicas de 17, 18 años. Entonces, yo sí como mamá que estoy ahora y que tengo una adolescente de 16 años y que según yo digo que mi hija es una niña muy madura, yo digo, yo viene un hombre de 20 años más grande que ella a pretenderla, yo lo corro con una patada en el trasero. No digo trasero, ¿verdad? Pero no puedo decir aquí otra palabra. Entonces, yo sí lo corro, yo no lo dejo que se quede a enamorar aquí a mi hija, porque mi hija tiene 20 años menos y su concepto de vida es muy diferente. Entonces, ese es un ejemplo que yo les pongo. Yo no me sentí abusada, ni mucho menos, no, pero sí reconozco que los padres tienen mucha interferencia y que podrían ahí sí podrían ejercer su autoridad para alejar a hombres mayores de muchachas. Y podría ser incluso al revés. También hay casos en los que es un adolescente buscado o seducido por una mujer mucho mayor. Pero pues en este caso se dan los casos más comunes. Entonces esas uniones a veces, aunque no son propiamente, como dice aquí, las uniones son organizadas por los padres y la autoridad de la comunidad, a veces no es necesario que las organicen, pero si de alguna manera no ejercen la autoridad para decir, a ver, este hombre se va porque se va y que se aleje de mi hija de 15, de 16, pues de alguna manera estamos permitiendo que sigan sucediendo los matrimonios infantiles. También por la falta de educación, las tareas domésticas de las niñas compiten con su escolaridad. Entonces, por normas culturales y por temores sobre la sexualidad, erróneamente les cerramos la posibilidad también de saber sobre sexualidad. Esto tiene que ver mucho con el punto en el que decíamos que hay una doble moral, ¿no?
Entonces, no le voy a contar a mi hija sobre sexualidad o no voy a dejar que en la escuela le hablen de sexualidad porque le va a llamar la atención y va a buscar esa vida sexual o va a buscar su sexualidad por otro lado. Esa falta de educación hace que las niñas también de alguna manera respondan a su necesidad sexual buscando pareja, ¿sí? Y eso provoca a veces embarazos no deseados. Por lo tanto, ya que está embarazada, bueno, pues ya la casó, ni modo. Y eso también tiene que ver con la pobreza. Si se dan cuenta, todos los puntos van unidos entre sí. Sin embargo, sí es importante separarlos para que podamos combatir con ellos de a uno. ¿Sí? Dicen, divide y vencerás. Bueno, así pasa con las causas del matrimonio infantil y con todas las acciones de discriminación contra la mujer. No las podemos ver englobadas, tenemos que verlas de causa por causa para que podamos irlas combatiendo. Y el punto más importante en el que a lo mejor nos vamos a basar un poquito más para seguir hablando de este tema son la debilidad de las leyes. Las legislaciones nacionales permiten, aunque ya todas hay un consenso de que el matrimonio infantil no debe ser permitido, de todos modos se permiten diversas interpretaciones. Y igual casi todos los países, según la UNICEF, reconocen que el niño es toda persona menor a 18 años. Pero sí hay interpretaciones en cuanto a la capacidad del niño para asumir la responsabilidad de un matrimonio. Esto tiene que ver igual con cuestiones sociales y culturales. Y aunque la ley dice, bueno, que nadie se case menos de 18 años, se permiten interpretaciones que dan pie a que sigan existiendo los matrimonios infantiles. También hay excepciones, que era lo que pasaba todavía hasta hace unos años en México. Habían excepciones, es decir, si los padres permitían el matrimonio de dos chavos de 17 años, pues no había problema. El juez de registro los casaba sin ninguna contemplación. Y también cuestiones de derecho religioso y consuetudinario, es decir, como las usos y costumbres, la de usos y costumbres. Esas excepciones hacen que la ley pues no cumpla mucho su función, a pesar de que existe. Establecen también excepciones a padres, tutores o jueces que permiten el matrimonio antes de los 18. Por ejemplo, una muchacha violada que a lo mejor quedaba embarazada, podía un juez declarar que el agresor se casara con ella para mantenerla y mantener a su bebé. O sea, imagínense, ¿no? A pesar de tener 15, 16 o 17, la decisión de casarse o no casarse después de ser una víctima estaba en manos de un padre, un tutor o peor aún de un juez que a veces ni la conoce y ni sabe quién es. Y entonces eso hace que todas esas leyes, a pesar de existir a nivel mundial, se implementen y se cumplan de manera débil. No solo, cuando digo usos y costumbres, de hecho no piensen solo en la comunidad de la ranchería del fin de Tabasco, como la Raya Zaragoza, no piensen así, piensen incluso en su propia colonia, la colonia donde viven hoy en día, hablando de colonias incluso de la ciudad de Villahermosa. Piensen a veces los usos y costumbres que hay permeados y a veces silenciosos, ¿no? Entonces, si vemos a una chiquita con micro short y micro blusita, coqueteando con el pochimobilero de la esquina, y al rato sale embarazada, pues, ¿qué pensamos? Que se case, pues ahí andaba, se lo buscó, y ahora que se case para que vea lo que es bueno, ¿no? Imagínense, si dejamos de tener esa concepción, ¿cuántos matrimonios infantiles vamos a evitar? Pero psicóloga, es que a mí si se casa la chamaquita de la esquina, sí, a mí no me interesa, ¿no? Bueno, no te interesa, ahorita vas a ver por qué sí nos interesa, ¿no? Bien, las uniones informales permanecen fuera del ámbito administrativo, creando graves vacíos de ley. En algunos lugares esas uniones informales no se reconocen, en otros lugares sí. Lugares como México reconocen las uniones informales,
les llama concubinato. Sin embargo, es más difícil de alguna manera acceder como a los derechos del matrimonio. Es como más protocolo, no más difícil, pero hay que hacer más papeleo. Pero hay lugares donde de plano las uniones informales no se reconocen y todos esos vacíos de ley permean la vida marital, ¿no? Y además permiten la vida marital también de niños, cuando los niños lo que deberían estar es en su casa estudiando, ¿no? O divirtiéndose o desarrollándose sanamente. Y si a eso le sumamos que los profesionales jurídicos, las autoridades políticas y los líderes de la comunidad no están relacionados con el tema. Por eso es que estábamos dando este tema y por eso es que decía la psicóloga Mercy cuando me presentaba, pues me parece un tema muy interesante. Claro que sí, porque hasta yo misma les digo, cuando me dicen, vas a dar un tema de matrimonio infantil, y yo me quedé como, no, bueno, pues chamaquitos que se casan, ¿no? Sí, digo, no lo pensé tan así, pero sí era como, bueno, pues son niños que se casan. Y hasta yo misma caigo en cuenta que no, que la gente que conocidos que tienen 18, menos de 18, 16, y que en el momento en que son noviecitos ya están pensando que se van a casar en un año y medio, a veces sin cumplir los 18. Los papás están felices del noviazgo y todo, y digo, ellos entran dentro de este tema. Y ellos van a además afrontar las consecuencias de un matrimonio infantil. ¿Cuáles son estas? Bueno, son varias, pero se han ido mencionando a lo largo de toda la plática, solo que las vamos a enumerar para que las tengamos todavía más claras y no se nos olviden. En el nivel más básico, el matrimonio infantil niega a las niñas y a los niños el derecho de elegir con consentimiento libre y pleno, sin coerción y sin miedo con quién casarse y en qué momento hacerlo. Esta es una de las decisiones más importantes de la vida. Sí es verdad que es que mi prima de 16, 17, ella escogió solita casarse, así que nadie le negó eso. No es cierto, sí se lo negamos porque no la invitamos a esperar el desarrollo necesario, la madurez psicológica, la madurez social, la madurez biológica, para elegir conscientemente entrar en una vida marital. Que eso es de las bases de la sociedad en la vida marital, ustedes lo saben. Y si esa unión falla, tarde o temprano la sociedad va a fallar. Entonces, estamos incluso atentando contra la sociedad, porque está fallando la sociedad como tal al momento en que hay matrimonios infantiles. Y además con todas las prerrogativas que ello implica. Embarazos precoces. Imagínense la cantidad de niños que nacen, ¿sí?, de adolescentes porque fueron casadas a muy temprana edad. Enfermedades de transmisión sexual, que está claro por qué sufren enfermedades de transmisión sexual, pues no tienen ningún tipo de educación sexual, ya lo dijimos antes, han sido sobreprotegidas, han sido mal informadas, ¿sí? Y entonces van a sufrir enfermedades de transmisión sexual. Hay desórdenes psicológicos. Las enfermedades mentales son habituales entre niñas y niños obligados a casarse. Se cree que estas enfermedades o estos desórdenes psicológicos surgen por sus experiencias de convivencia. Recuerden que ellos no están listos para una convivencia de tipo marital y para las responsabilidades que ello conlleva. Por lo tanto, ese enfrentamiento, ese lanzarlos al ruedo a esa edad tan temprana, provoca esas experiencias negativas de convivencia. Limita sus autonomías, limita sus recursos, su poder de decisión. Se pierde la capacidad para expresar opiniones,
se pierde la capacidad para hacer planes, incluso se pierden las aspiraciones. Si ustedes hablan, les decía al principio, piensen en una historia que se casó antes de los 18 años. Pregúntenle cuántos planes, cuántas aspiraciones dejó atrás para poder asumir esa responsabilidad. Es más, muchos de ustedes ya las deben de saber. Si alguna vez se han sentado a escuchar las historias de las abuelas, de las tías, de las propias mamás, deben de saber esas historias. También hay violencia de género, por supuesto que es el foco más importante en este. Ya les decía que ellas supuestamente salen huyendo de la violencia en sus casas y terminan entrando a una violencia en la pareja, ¿no? A una violencia interfamiliar y la sitúa en una posición en la que ahora el control ya no está en los padres, sino está en el marido. Eso les limita, ellos los limitan a veces a apoyos sociales y eso las vuelve vulnerables. No son capaces de defenderse y además ellas, muy probablemente muchas de ellas, estén sufriendo abusos de tipo sexual también. También existe como consecuencia la deserción escolar. La trayectoria educativa cambia o cesa. Es decir, cambia porque a lo mejor se iban a cursar la secundaria en 3 años, ahora la va a cursar en 5 porque va a dejar un año la escuela en lo que se adapta al matrimonio, o va a dejar por un semestre, o va a reprobar y va a tener que repetir. Entonces, la trayectoria cambia. O en el peor de los casos, cesa, es decir, termina por completo la formación de esa niña en un ámbito escolar. El matrimonio, especialmente en las niñas, las aísla de la escuela. Rara vez se inscriben a la escuela porque asumen responsabilidades domésticas significativas. Y además muchas de ellas quedan embarazadas en corto tiempo después de su matrimonio. Eso limita su potencial futuro y dificulta que sus familias puedan escapar de la pobreza. En general, limita sus oportunidades de vida. Y se sabe que de las niñas casadas, solo 6.4% regresa a la escuela. O sea, imagínense, del 100% de niñas casadas, solo regresa a la escuela el 6.4%. También por cuestiones de embarazo precoz, que además también es una consecuencia del matrimonio infantil. Por ahí también puede ser a la inversa, ¿no? El embarazo precoz se vuelve una causa para el matrimonio infantil. Entonces están sumamente ligadas esos dos temas. Efectos socioeconómicos. Limita el acceso al capital social y redes que puedan aumentar los ingresos familiares y cobra un precio muy elevado en las comunidades. Dice el Fondo de Población que afecta la fuerza laboral y económica de las comunidades y que además esta pérdida se va arrastrando de generación en generación. Y por eso está la siguiente consecuencia, la transmisión intergeneracional de la pobreza. Es decir, siguen haciendo círculos de pobreza. Recuerden que ellas venían tratando de salir de un círculo de pobreza y resulta que de todos modos ellas siguen creando unos círculos de pobreza nuevos, pero al final no salen. Ellas también vienen arrastrando la pobreza intergeneracionalmente. Y por último, la mortalidad y morbilidad. Obviamente que la mortalidad y morbilidad está conectada con todas las demás consecuencias, pero tienen que ver de índole materno-infantil o por pérdida de la salud en general, puede ser la salud física, la salud psicológica o por violencia intrafamiliar. Hay un dato muy importante, es que la diferencia de edad entre sus cónyuges, lo que venimos platicando de las niñas menores casadas con hombres mayores,
ellas están en mucho más riesgo de todas estas consecuencias, ¿sí? De los embarazos precoces, de las enfermedades, de los desórdenes psicológicos, de la violencia, de la deserción escolar, de los efectos socioeconómicos, de la pobreza incluso, y de la mortalidad y morbilidad. Fíjense que cómo es que se casan a veces con un hombre mayor porque el hombre mayor significa que te va a dar una mejor vida económica y resulta que al final termina significando pobreza también, porque el hombre tiene una edad productiva, entonces cuando ella esté en el auge de su vida, él ha perdido su vida productiva y si no fue un buen administrador, pues ya no hay recursos para la familia y entonces ella tiene que salir a trabajar ahora, ya no nada más para mantener uno o dos hijos, sino además también a veces hasta la esposa. Que no tendría nada de malo si él se queda lavando los platos, ¿no? Pero es muy probable que sea un macho que no quiera ni recoger su ropa sucia del suelo, ¿no? Entonces se vuelve un círculo sumamente vicioso entre causas y consecuencias de pobreza y que tienen que estar muy relacionadas también con el matrimonio infantil. ¿Por qué nos importa el matrimonio infantil? Pues es que el matrimonio infantil es más común de lo que hemos pensado. La ONU ha encontrado que los matrimonios muy precoces representan un 30% de los matrimonios infantiles en 14 de los 37 países menos desarrollados. Las prevalencias de cada país pues varían en cada uno de ellos. No se crean tampoco que porque he hablado aquí de comunidades y he hablado aquí de América Latina y el Caribe, los matrimonios infantiles no se dan en países como Estados Unidos o Inglaterra, que son países desarrollados. Sí, sí se dan también matrimonios infantiles, obviamente con una menor prevalencia. Sin embargo, ahí también les sucede lo que a nosotros, que estamos un poco distraídos de la cuestión del matrimonio infantil, porque ellos creen que es un problema de los latinos viviendo en sus territorios. Pero según la ONU, no, resulta que es un problema de comunidades y grupos étnicos y religiosos dentro de los países desarrollados y que es más frecuente de lo que nosotros podemos a veces imaginar. Y que obviamente en el matrimonio infantil en lugares como África, América Latina, el Caribe, están más relacionados con cuestiones de pobreza. Hoy en día los matrimonios infantiles son más comunes de lo que pensamos. Los matrimonios infantiles ascienden en su totalidad a 765 millones de niños, ¿sí?, en matrimonios infantiles. De ellos, 650 millones son niñas menores de 18 años. Fíjense la desproporción de esto. Y obviamente que 115 millones de niños y hombres en todo el mundo se casaron siendo niños. O sea, se dan cuenta la diferencia de esta cantidad de 650 millones de niñas contra 115 millones de niños. Los matrimonios muy precoces son aquellos que son a menos de 15 años. Los precoces son menos de 18 y los muy precoces menos de 15. Representan como mínimo el 30% en 14 de 37 países menos desarrollados. Los países desarrollados no están exentos de esta situación. Las tasas más altas están en África, en Asia, en sur de Asia, en América Latina y el Caribe, del 17%. Fíjense, el 17% que marca aquí, voy a aclarar eso porque más al ratito digo otra cifra. Este 17% que está aquí, estoy hablando del porcentaje de todos estos.
de América Latina y el Caribe juntos, en promedio tienen un 17% de matrimonios infantiles. Pero solo en México la tasa es diferente. Ahorita van a ver. Y en el sur de Europa es de un 8%. Parece poquito, pero la verdad es bastante. En México el matrimonio infantil aumentó. Esta es una cifra igual bien de susto, ¿no? Porque dice que aumentó respecto al censo. Este es un dato del INEGI. En 2020, en comparado con el censo del 2010 en el país, ¿sí? Es decir, que los matrimonios registrados para 2010 de niños es mayor en 2020. Este estudio se le llamaría un estudio longitudinal porque solo habla de un periodo específico de tiempo. Pero acá abajo les doy un dato que maneja también México, este dato es más actual, es del 2021, que asegura que los matrimonios infantiles han disminuido. Pero se basa en un estudio transversal, es decir, no solo estudia un periodo de tiempo específico, sino además con características, es decir, aquí habla de niñas nacidas entre 1964 y 68, que es un periodo más o menos de 5 años. Las niñas se casaron, 23.6% de las niñas se casaron antes de los 18 años, ¿sí? Entonces ellos hacen el comparativo con la generación de los millennials. Es cierto, ellos ya son generación Z, del 94 al 99, son entre generación Z y millennials. Ellos solo se casaron el 20.5% de niñas. Entonces sale por ahí, si entran a internet y buscan el matrimonio infantil disminuyó en México, les va a salir este estudio transversal que dice que del 23 pasamos al 20% y entonces todos decimos, wow, sí es cierto, disminuyó. Sí, pero también es cierto que 3.1% menos en este periodo de tiempo del 68 hasta el 99 es muy poquito, es decir, pasaron muchas generaciones para poder disminuir solo 3.1% el porcentaje de niñas casadas. Entonces, realmente el dato que muestra la ONU, que es este de acá arriba, digo, la INEGI, que es este de acá arriba, dice que el matrimonio infantil aumentó, porque ellos van en registros, es decir, ellos hacen un estudio de cada 10 años, solo un periodo específico, pero se basan en el número de matrimonios de ese tiempo. Y entonces dicen, de los matrimonios del 2000 al 2010 de niños, con respecto a la cantidad de matrimonios del 2010 al 2011 al 2010, 20 de niños, pues aumentó. Entonces, sí es importante tratar este tema y sí es importante que lo tengamos en nuestras mentes junto con todos los datos que tenemos por los cuales nosotros luchamos contra la discriminación de género. ¿Por qué? Porque el matrimonio, pues al fin de cuentas está afectando, ya lo vemos acá arriba, está afectando más a las niñas que a los niños. De acuerdo con datos de LIN Mujeres, aquí les estoy hablando obviamente de México, para aquellos que nacieron entre los años del 99 y del 94 al 99, la proporción fue de 20.5%, que es acá, pero eso significa 43.3% de las mujeres que se casaron antes de los 18 años no asisten a la escuela. O sea, fíjense, de este porcentaje, de este total de niñas que se casaron, casi la mitad dejó de ir a la escuela. Y regularmente dejar de ir a la escuela también tiene que ver con toda aquella falta de aspiraciones, falta de desarrollo personal, con toda esa ilusión que genera la edad de los 15 a los 18 años de salir y comerte el mundo. Yo digo, ¿qué puede pasar por la mente de una niña para dejar la escuela? Tiene que haber una gran desilusión o tiene que haber tenido que asumir una gran responsabilidad. Y créanme, el matrimonio lo es una gran responsabilidad. Y eso muchos de ustedes ya lo saben, no es algo nuevo. Bien,
Las entidades federativas en el país que registran el mayor porcentaje, ojo aquí porque aquí es donde más temblé. Dice, el mayor porcentaje son Guerrero con 45.6, Chiapas con 42.1 y Tabasco, fíjense Tabasco dónde está, con 41.1%, Campeche 39 y Michoacán 37. ¿Vieron dónde está Tabasco? Es terrible escuchar a Tabasco en un tema así. La verdad que yo les decía que cuando me invitan a hacer esta ponencia quedé súper sorprendida y dije, no, de verdad que tenemos que tener mucho más conciencia de este tema. Y ese 9.8% son niñas que se casaron con hombres mayores de 10 años o más, fíjense, es bastante. Y 23.9 son con varones mayores de 5 a 9 años, que de todos modos 9 años es muchísimo, muchísimos años de diferencia. En cuestiones de desarrollo social y psicológico es muchísimo. Llega a un punto en el que pueden no entenderse y van a pasar algún tipo de las consecuencias que ya vemos del matrimonio infantil. Entonces sí estamos en riesgo como mujeres, nuestras hijas, nuestras hermanitas más chicas, nuestras sobrinas, están siempre en el riesgo de pertenecer a estas estadísticas. ¿Cómo le vamos a poner fin al matrimonio infantil? Bien. Los objetivos de desarrollo sostenible que marca la ONU, que son un proyecto planteado para el 2030, ¿sí? Dice que quiere poner fin a la pobreza, que no haya hambre, que ya tengamos todos un buen nivel de salud y bienestar, que haya educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. Energía asequible, es decir, accesible y barata y no contaminable, trabajo decente y crecimiento económico, industria, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, que haya vida submarina porque la está bancando, que haya vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Y que todos estos objetivos los persigue la ONU, obviamente a nivel mundial, y los quiere lograr en 2030. Y el acabar con la igualdad de género, lograr la igualdad de género, tendría que estar ahí metido el tema de acabar con el matrimonio infantil. Para alcanzar este objetivo, este nivel 5, o alcanzar el objetivo de acabar con el matrimonio infantil y contribuir a la igualdad de género, y hay una reducción anual, debería haber una reducción anual de 21.5% de los matrimonios infantiles. Recuerden que ya les dije que incluso México no está disminuyendo sus matrimonios infantiles, sino que han ido en aumento. Entonces, de entrada vamos para atrás. Y el promedio que estamos alcanzando anual a nivel mundial es del 1%. No hablo de una estadística de México, hablo de una estadística mundial. Entonces, del 21.5% va sobre el 1% que se ha estado logrando anualmente. Y se supone que debemos alcanzar para el 2030 la erradicación de todas las formas de discriminación de la mujer. ¿Sí? Sabemos que por eso trabajamos aquí, por eso la existencia del IEM y de todas las instituciones enfocadas al trabajo con mujeres. Entonces, algo no estamos haciendo bien si no estamos contribuyendo también a terminar con el matrimonio infantil. ¿Qué se hace también? Bueno, hay acuerdos en materia de derechos humanos, todos relacionados con derechos humanos de índole internacional, nacional, e incluso se trabaja de manera local para ello. La UNICEF, la ONU y la ONU Mujeres y el Fondo de Población de la ONU tienen una convención sobre los derechos de los niños en los que se marca la erradicación del matrimonio infantil y lo marca como ilegal, y la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con la mujer, la CEDAW, también lo marca como ilegal, y todos los países están adjuntados a estos convenios, ¿no? Pero les había dicho que aunque los países reconozcan estas convenciones,
o acepten estos documentos, vamos a llamarlos así, si no hay un real ejercicio de las leyes locales para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, entonces no se está haciendo un buen trabajo, no, algo está pasando. De hecho, una muestra de ello creo que es esto, que México apenas en junio del 2019, eso estamos hablando de apenas hace 2 añitos, es muy poquito tiempo, hace apenas 2 años dio un fallo firme para la prohibición legal del matrimonio infantil. Es decir, antes no era permitido casarse antes de los 18, pero había excepciones. Pero si estabas embarazada, pero si tus papás lo permitían, pero si los usos y costumbres de las comunidades indígenas, pero, y en esos dos peros, entonces la prohibición quedaba de lado y seguían habiendo matrimonios infantiles muy por encima de la ley. Pero en 2019 México dice, no, se acabaron las excepciones y además no solo se acabaron, sino que exigimos como federación que todas las entidades asuman que se acabaron las excepciones y que el matrimonio infantil no es legal en México. Y lo lograron en esa fecha y entonces las 32 entidades federativas, por ahí había una entidad, si no me recuerdo, Baja California, que se estaba negando a aceptar, eliminar las excepciones de su código civil, pero ya lo lograron, ¿no? Entonces ya es ilegal casarse ante los 18 años y no hay excepciones. Está contemplado en el artículo 148 del Código Civil de la Federación y a él se adjuntan todos las 32 entidades federativas. ¿Y cómo entra Tabasco ahí? Bueno, Tabasco se había adelantado un poquito, gracias a Dios nos habíamos adelantado en algo, y Tabasco no esperó hasta 2019 para prohibir el matrimonio infantil, sino que ya desde 2016 había ejercido una reforma en el artículo 154 de su Código Civil que no permitía excepciones. Y es decir, aunque no prohíben, no dice que prohíbe, digamos que la redacción es diferente. En el caso del Código Civil Federal, la redacción dice que se prohíbe el matrimonio o que el matrimonio infantil no es legal. Y en el caso del Código Civil del Estado, ellos dicen que solo contraen matrimonio quienes han cumplido 18 años de edad. Por lo tanto, hay provisiones. En base a estas leyes, que son más de materia local, todas están trabajando, ¿sí?, en pro de los derechos humanos, de los derechos de los niños, salvaguardar el desarrollo de los niños, etcétera, etcétera. Sin embargo, se tienen que adjuntar las instituciones públicas para que podamos trabajar seriamente contra todas las formas de discriminación contra la mujer, no solo contra el matrimonio infantil, sino también contra todas las demás formas que poco a poco hemos ido aquí tratando. Y entonces trabaja junto a nosotros Secretaría de Salud, Sistema Nacional de Desarrollo de la Familia, para trabajar abdomen, Secretaría de... ¿Perdón? ¿Que alguien habló por ahí? Ok. Bien. Nosotros, bueno, IEM trabaja directamente con el gobierno del estado, por lo tanto estamos unidos aquí, pero a la vez se supone, ¿no?, que todos trabajan en pro de erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer. También trabaja Migración y Población de Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres, Consejo Nacional de Población y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Todas esas instituciones no están creadas para combatir el matrimonio infantil como tal, pero se supone que en su diario vivir o en su diario hacer, también están entre sus objetivos trabajar contra él, de una u otra manera o desde uno u otro rubro. Por ejemplo, Secretaría de Salud pues trabajaría en contra del matrimonio a través de la educación sexual, ¿no? Los programas de anticoncepción, etcétera, etcétera, ¿no?
La Secretaría del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, lo mismo, proteger a las niñas que a lo mejor salen huyendo de sus casas porque las quieren casar y cosas así, ¿no? Entonces, cada uno tiene una labor particular y es lamentable que no terminamos de darnos cuenta que cada una de nuestras pequeñas acciones contribuye a esta gama de objetivos que tiene la ONU y que todas son para una vida mejor de la población mundial. O sea, no es que la ONU se lo sacó de la manga y tiene ganas de gastar dinero en algo, sino que su objetivo es que la vida en el mundo pues sea mejor. Entonces, todas esas pequeñas acciones que no hacemos, porque son acciones que no hacemos, entonces estamos restándole, ¿sí? A que tengamos una vida mejor en el mundo, en el país, en Tabasco y en nuestra comunidad, incluso dentro de nuestra propia familia, ¿no? No solo es, cuando empezamos a ver desde lo grande hasta lo chiquito, nos damos cuenta que beneficia incluso nuestra vida personal, los objetivos que se tienen a nivel internacional de una vida mejor. Por eso incluso los puse acá así como que no se ven con otro color, como que era la intención de que vean casi ni se ven y casi no tienen nada que ver con todo esto de acá, pero en realidad sin todas estas instituciones, entre ellos nosotros, es difícil lograr esos objetivos. Claro está que las leyes por sí solas no pondrán fin al matrimonio infantil. Hay que incorporar de manera activa todos los sectores de la sociedad, federal, estatal, civil, privado, medios de comunicación. ¿Para qué los vamos a incorporar? Bueno, los vamos a incorporar para que las niñas puedan desempeñar un papel importante a la hora de poner fin al matrimonio infantil. Es decir, ellas tengan toda la facultad psicológica, social, legal y de todo para decir no me quiero casar y ya me voy, y ellas encuentren protección a lo mejor en el DIF, a lo mejor en un IEM, a lo mejor en una fiscalía, no lo sé, pero es el hecho de que se sientan seguras para decir que no se quieren casar, que no tienen ese deseo. Porque si conocen sus derechos y tienen acceso a esa información, las oportunidades para ellas son más. Así lo ven. Nosotros aquí lo vivimos en call center. ¿Qué es lo que más sienten las mujeres cuando nos hablan? Soledad. Las niñas que a veces van a entrar a un matrimonio infantil, es por lo mismo, hay mucha soledad. Entonces nosotros podemos servir de acompañamiento para él. Ahí es donde nos involucramos no solo de manera personal, sino también de manera institucional. Y entonces nuestro actuar debería tener todavía más peso del que hacemos como personas solas. Una vez que estamos integrados como institución, el peso debería ser todavía mayor. La inversión que se destina a intervenciones educativas, iniciativas de empoderamiento y programas que transformarán las normas sociales no es dinero que se desperdicia. Hay un estudio igual del Fondo de Población que se hizo y se calculó que el costo para erradicar el matrimonio infantil en el mundo, fíjense, en el mundo era de alrededor de 35 millones de dólares. Y ellos dicen que para evitar cada matrimonio infantil, hacen el cálculo y dicen, es que evitar cada matrimonio infantil anual nos cuesta $600, ¿sí? Por niña. Y si ustedes hacen el cálculo en pesos, no es una cantidad mínima, pero es una cantidad accesible. Por eso es que creemos que erradicar el matrimonio infantil es posible, porque de acuerdo a los estudios, el costo es llevadero y se puede lograr. ¿Qué es lo que nos falta? Fortalecer el empoderamiento y la autonomía de las niñas y adolescentes. Y para eso existimos nosotros como institución para fomentar ello en las mujeres y en las niñas. Entonces no dejen de valorar las acciones que hacemos diario, por muy pequeñas que sean, aunque el momento que atendiste a esa mujer duró solo 10 minutos y tú crees que no lograste nada, no sabes lo que esa mujer se lleva a cuántas mujeres más impacta. Se vuelve una cadena, ¿no? Eso hablándote aquí en pequeña. Escuchaba yo una reflexión de la doctora Biela, dije de su nombre, perdón, y me gustó que ella decía, si tú atiendes 5 veces a la usuaria y ya estás cansada porque ella ha venido y a lo mejor
Otra vez la misma, es que para eso estamos, así es. Y lo mismo pasa con las niñas. Las niñas están en una edad en que se rebelan y si tú le dices, ese niño no te conviene, ese muchachito no es buen partido o no es tu edad, no estás en el momento, tú qué sabes, ¿no? Tú qué sabes mamá, o tú qué sabes tía, o tú qué sabes hermana, o tú qué sabes prima. Ah, pues no me meto, ¿no? No me meto y ya me voy. Y si como institución a mí me pagan para atender 5 y 6 y 7 y 8 y 9 veces a la misma mujer que viene violentada y ella misma no toma las acciones necesarias para salir de su círculo, ¿por qué no también lo hacemos con nuestra familia? Así que acatarra a esa adolescente que tienes en casa, que es tu prima, tu hermana, tu sobrinita, tu amiguita de enfrente, y dile que no le conviene hoy ese muchacho, no le conviene ese matrimonio, o no le conviene esa decisión que tiene en mano de que se quiere casar en 1 o 2 años. O está esperando cumplir 18 para largarse, ¿no? Eso es un matrimonio precoz y ya vemos cuáles son las consecuencias de un matrimonio precoz. Entonces, no solo son acciones como institución, sino incluso son acciones como personas y como mujeres además que somos, ¿no? Empoderarlas, vamos a empoderarlas y vamos a empezar por empoderarnos también a nosotros mismos. Vamos a tomar las conclusiones de todo esto, espero no les haya yo dormido ya con mi charla. ¿Alguien tiene algún comentario antes de seguir? No, bien, creo que ya se durmieron, es la hora. Bueno, ¿qué quiero que se lleven y no se les olvide? Bueno, no lo debes olvidar. El matrimonio infantil es común, ocurre en todos los rincones del mundo. No hay un solo lugar en el mundo donde no haya existido alguna vez un matrimonio infantil y obviamente con todas sus consecuencias. El matrimonio infantil está prohibido en casi todo el mundo. Cuando digo casi, no quiere decir que hay países que no han aceptado la prohibición. No, hay países que aunque no se han juntado a los convenios, dentro de sus mismas leyes se tienen prohibido el matrimonio. Así que prácticamente en todo el país está prohibido el matrimonio infantil, pero siguen habiendo excepciones y se lucha contra ello. La ONU, la UNICEF luchan contra esas excepciones. Otra cosa que no debes olvidar es que tanto los niños como las niñas pueden contraer matrimonio. Obviamente ambos van a sufrir las consecuencias del matrimonio infantil, pero en la práctica las niñas son mucho más vulnerables a las consecuencias del matrimonio infantil. Por eso es que este tema nos atañe tanto. El matrimonio infantil y el embarazo en adolescentes están estrecha y peligrosamente ligados o vinculados. En algunos casos, les decía, ya les mencioné, el embarazo adolescente es causa del matrimonio y a veces el matrimonio es la causa del embarazo, pero al final están tan estrechamente ligados que no se puede determinar qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Pero el punto es que en cualquiera de ambas situaciones se tienen que asumir las consecuencias de un matrimonio infantil. Poner fin al matrimonio infantil es sorprendentemente accesible, es decir, accesible, de bajo costo, posible, es posible. Entonces, si es posible, vamos a unirnos a esta causa desde nuestra trinchera para lograr que en 2030 esté erradicado el matrimonio infantil. Y otra cosa que no debes olvidar es que sí se logran avances, pero que no son suficientes. Y que ahí es donde tenemos que contribuir y poner más empeño. Y que la forma más importante de acabar con el matrimonio infantil es el empoderamiento de las niñas, porque es la que les da autonomía, derecho de decisión, el estar ellas cobijadas las hace decir con más fuerza, no quiero eso, ¿no? ¿Qué me gustaría que entendiéramos con empoderar a las niñas? Darles la libertad de elegir, ¿sí? De decir que no cuando no quieren matrimonio, que no se dejen llevar por las ideas que ya vimos antes, ¿no? De que si tiene dinero, ese chico sí conviene, o ese señor, porque a veces es alguien mayor, y eso pasa mucho más de lo que lo estamos viendo.
es más, ¿cómo les llaman? Sugar daddy. Es tan común decir sugar daddy en estos tiempos, más común que hace tiempo atrás, y nos reímos, pero no sabemos realmente cuántas niñas viviendo en extrema pobreza lo han visualizado posible, tener un sugar daddy, imagínense, ¿no? Entonces, vamos a reírnos del sugar daddy, pero vamos a combatirlos también, porque al final eso nos pone muy vulnerables a todos como sociedad y en su momento a personas que personalmente amamos o queremos y que no queremos verlas en esa vida. Y si tienen alguna duda de este tema y no creen lo importante que es, les repito, platiquen con alguna mamá, alguna abuela, alguna tía, alguna hermana que tuvo que asumir el matrimonio a temprana edad por cuestiones de embarazo o por cualquier otra cuestión. Yo sé que algunas mamás van a decir, ay no, pero es que si eso no hubiera pasado, no te tendría, y yo amo a mis hijos y los adoro y todo. Es verdad, es real, amamos a los hijos. Pero también es cierto que desde una visión objetiva sabemos que la vida sería mejor si asumimos el matrimonio a una edad en la que estamos más conscientes de lo que significa la convivencia marital y tener esa relación íntima, no hablo sexual nada más, sino íntima con una persona y llevar y hacerla más llevadera. Porque imagínense dos adolescentes casados, que puede terminar una relación de este tipo, ¿no? Bien, eso es lo más rescatable del matrimonio infantil. Hay mucha tela de donde cortar, muchos temas para tratar de manera individual, pero en resumen, esto es lo importante que tenemos que saber para desde donde estamos, desde donde nos toca, también contribuir a la erradicación del matrimonio infantil. ¿Qué les dejo de tarea? Lo que ya les decía, acérquense a alguna adolescente, alguna niña, a la hija, a la sobrina, a la hermanita, que está encarrilada con algún enamorado. ¿Cuáles son sus pretensiones en el futuro? A lo mejor ella ya se vio casada, ya se vio viendo de cierta forma. De verdad, créanme, sí se ven así las muchachas. No quiere decir, dice por ahí, no lo puse, pero decía el estudio del fondo de la población, dice en un pequeño apartado, que en ningún momento podemos culpar a los adolescentes de las causas del matrimonio infantil y que no son ellos nuestro foco de atención, sino son las acciones que como sociedad y como adultos nos estamos llevando a cabo para erradicar el matrimonio infantil. Bueno, ese es todo mi comentario. Si alguien quiere agregar algo, alguna pregunta, duda, no sabría la verdad ya cómo más se animarnos a hacer un comentario, o les interesó tanto que por eso guardaron silencio. Pero les agradezco la atención y si alguien gusta diapositivas, pues igual se las paso. Es un tema, la verdad, por demás interesante y sorprendente. Muchas gracias, psicóloga. Sin duda un excelente tema. Muchas gracias por todos los datos que nos proporcionó. Y bueno, pues haciendo un breve resumen de todo lo hablado, pues podemos llegar a la conclusión de que los matrimonios infantiles, enfocándonos más que nada en el género que más afecta, que es el femenino a nuestras niñas, pues sí tiene muchas repercusiones en cuanto a los aspectos psicosociales y psicoemocionales, como ya bien lo mencionaba, en nuestras niñas. Entonces, sin lugar a dudas, es un tema de mucha relevancia para nuestra sociedad. Es un tema que, pues, si bien aqueja a nuestro país, a veces se vuelve algo invisible. Entonces, pues muchas gracias por sus aportaciones, psicóloga. Le vamos a dar el uso de la palabra a la licenciada Ileana Vadillo, que nos va a hacer el favor de dedicarnos unas palabras de cierre antes de irnos. Le cedemos el uso de la voz a la licenciada Ileana Vadillo Torres. Hola, gracias Laura. Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, es un privilegio saludarles. Y yo quiero comentar, como bien decía nuestra psicóloga y nuestra ponente el día de hoy, que lo primero que tenemos que hacer para buscar el empoderamiento de las mujeres es, número uno, dejar de romantizar.
dejar de romantizar el noviazgo, los embarazos, dejar de romantizar el amor, porque es importante que entendamos que el matrimonio infantil no solo se da entre pares, y que también es delito y es violencia cuando está enfocado por una persona mayor, que puede ser incluso por una manipulación psicológica, económica, porque pues si es que ella se quiere casar, pues sí, se quiere casar porque a lo mejor le pintaron con que es el príncipe encantador, como dicen las películas, y es lo que le conviene, lo que le gusta. Entonces creo que lo importante es que primero, como decía hoy en la mañana, nosotras como adultas responsables veamos qué estamos formando y qué estamos transmitiendo. Dejemos de educar princesas que quieren ser rescatadas, que están buscando y esperando el príncipe encantador que las rescate y les lleva nunca jamás a vivir el castillo, donde van a tener todos esos sueños que siempre quisieron, y que entendamos que la vida no es así, que se trata de tener planes, desarrollos, de tener sueños, metas por cumplir, y que es importante que podamos generar un plan de vida. Me ha tocado ver que en las escuelas es muy poco lo que se trabaja con las jóvenes o las adolescentes o las niñas en planes de vida, donde se ven, incluso está la famosísima frase de las universitarias de que estudian MMC, o sea, mientras me caso, ¿no? Porque es el mejor espacio en lo que para conseguir un buen partido, un esposo, etcétera. Pero ¿cuántas de ellas dicen, bueno, es que yo quiero hacer mi maestría, ir a otro lugar, viajar, vivir y tener tales y hacer tales cosas antes del matrimonio como tal? Creo que es importante que veamos más allá, que la vida no acaba y no empieza cuando uno se casa ni cuando uno tiene hijos, que hay muchas más acciones y muchas más cosas, que cuando dejemos de romantizar todas esas ideas, podemos ayudar a que las niñas y niños no vean las relaciones idílicas e ideales, y busquemos también que le pongamos las cosas por su nombre. No solamente, como decía, lo del famoso sugar daddy, sino que esas relaciones que no son entre pares, ni emocionales ni psicológicamente, pues están basadas en algún momento, de alguna manera, en alguna forma de manipulación, cuando ella lo ve como una salvación, ¿no? O se ve como una salvación. Entonces, creo que es importante que estos espacios de reflexión nos hagan eso, reflexionar, y que lo compartamos con todas aquellas personas que lo puedan necesitar. Es un placer, como siempre, escucharles y compartirles, y nos vemos en el próximo conversatorio. Muchas felicidades a todas por su trabajo y por su esfuerzo, y nos vemos pronto. Me gustaría y espero escuchar pronto también en estos espacios a las y los participantes de los municipios, para que también nos ayuden con sus experiencias y enriquezcamos estos espacios. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Laura, y gracias a todas y todas por su presencia. Nos vemos pronto. Feliz fin de semana. Que descansen. Muchas gracias, licenciada, por su retroalimentación. Muchas gracias también a nuestra ponente del día de hoy a propósito del tema. No está de más recordarles que el instituto cuenta con la línea Mujeres Seguras, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Si ustedes conocen a alguna mujer que sufra algún tipo de violencia, pueden llamar al 9933 1668 13. La línea cuenta con especialistas capacitadas para atenderles en cualquier momento, así como el Instituto Estatal de las Mujeres tiene las puertas abiertas para atención en el domicilio calle Antonio Suárez, número 136, en la Colonia Reforma, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Esperamos que haya sido fructífero este tema, y que tengan todos una excelente tarde y un bonito fin de semana. Hasta luego.